Vamos a generar confianza. Confianza en la posibilidad de que podamos dar un viraje en este mundo y tratar de salvar el medio ambiente y la manera en que vivimos, que es lo más importante y lo que menos conservamos. Muchos de estos temas están hoy sobre la mesa en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Dubái, en los Emiratos Árabes, donde el mundo pues tratará de hablar sobre estas cuestiones que a todos deberían interesarnos más allá de la peleadera política y la polarización que a veces pareciera ser más importante. El expresidente Iván Duque está participando en este encuentro importantísimo y además presentando su nuevo libro, Nuestro Futuro, Manifiesto Verde para América Latina y el Caribe. Expresidente Iván Duque, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Gustavo. Un saludo muy especial para ustedes, sus compañeros de la mesa de trabajo y toda la audiencia de Caracol Radio. Expresidente, el mundo tiene muchos retos en materia medioambiental, pero el mundo tiene enormes recursos que tal vez no son los mismos que tiene América Latina. ¿Aquí podemos hacer algo concreto o estamos ya perdidos? Pues ese es el mensaje que queremos traer con el libro Nuestro Futuro, el Manifiesto Verde para América Latina y el Caribe, Gustavo, porque América Latina tiene el 23% de los bosques del planeta, cerca del 40% de la biodiversidad. Nuestra Amazonía representa cerca del 10% de la captura de gases de efecto invernadero y aparte de eso nuestra región tiene uno de los arrecifes de coral más importantes del planeta y tenemos una región con una posibilidad enorme para las energías renovables no convencionales, también para tener seguridad alimentaria con vehículos agroforestales, con sostenibilidad, con silvopasturas. Entonces creo que América Latina puede ser parte de la solución, pero aparte de eso es una región que está altamente amenazada por todos los efectos de la ebullición climática que vive hoy el planeta, y lo que tratamos de plantear en este libro es que América Latina, aplicando una serie de medidas, 14 que se recomiendan en cada país, los países pueden no solamente alcanzar las metas a 2030, sino avanzar hacia la carbono neutralidad en el 2050. Entonces, es algo práctico, posible, si hay el liderazgo, la decisión política y si también logramos que los países que más han contribuido a esta crisis ayuden a movilizar recursos que puedan ser invertidos. En alguna parte de su libro dice, expresidente, que la Amazonía, si continúa su tasa de deforestación, se va a convertir en un emisor neto de gases efecto invernadero en menos de una década. Son cosas muy preocupantes que el mundo debería anotar como prioridad. Y uno, ayer comentábamos, doctor Duque, uno a veces dice, pero ¿por qué no van los presidentes de China, de India, de Estados Unidos, de Rusia, de Japón? Ellos son los responsables del 80% de las emisiones de CO2. Pues sí, es un poco lamentable, la verdad, o bastante lamentable que no tengamos la presencia de quienes más están contribuyendo hoy a esta crisis climática, Gustavo, pero seamos muy prácticos en el caso también regional. Mire, el tema de la Amazonía, que usted bien lo toca, la Amazonía estamos hablando de más de 7 millones de kilómetros cuadrados, estamos hablando de un bioma que ha perdido en los últimos 40 años el equivalente al territorio de Francia y Alemania conjuntamente, y por lo menos creo que hay un mensaje positivo y es que la tasa de deforestación en el último año viene a la baja, pero tenemos que alcanzar deforestación cero antes del 2030, ojalá en los próximos 4 años, porque de lo contrario, a la tasa de deforestación que se está presentando actualmente, pues la Amazonía dejará de ser un muro de contención y seguirá un trayecto hacia ser un emisor neto. Entonces, ¿cómo lograrlo? Que esa es la pregunta también de fondo. Ahí, una de las cosas que se plantea también en el libro es que justamente con mecanismos de pago por servicios ecosistémicos, con el combate a las causas de deforestación que provienen del delito, como la minería ilegal, la extracción ilegal de maderables, los cultivos ilícitos, y cambiando hacia una economía sostenible con productos amazónicos, podemos ejercer una gran reactivación y recuperación. Pero eso no pasa sin que tengamos una gran movilización de recursos, y por eso también se recomienda la implementación de los créditos de biodiversidad, donde los países que tienen estos tesoros de la naturaleza puedan recibir recursos para trabajar con comunidades rurales y comunidades indígenas en la recuperación y pasar de una tentación hacia la destrucción hacia un pago efectivo de una economía de la conservación. Espinosa, lo escucha el expresidente Iván Duque. Expresidente, es evidente que no es su caso lo que le voy a preguntar como una figura, digamos, representativa de la derecha, pero
¿Usted por qué cree que tantos líderes representativos de la derecha, Donald Trump, Javier Milei y tantos otros, siguen insistiendo en que el cambio climático es un cuentazo? ¿Usted cómo lee eso? Porque, como le digo, evidentemente usted no cree en eso. A mí eso siempre me ha parecido equivocado, Espinosa, y me parece que la experiencia de Colombia es bien interesante. Miren, varios foros donde yo he hablado, inclusive hoy que estuve participando aquí en la COP, en un foro sobre cómo las economías emergentes van a enfrentar la discusión de esta COP, pues yo decía, mire, Colombia logró en el año 2021, en medio de una polarización política tremenda, que se aprobara por unanimidad en el Congreso, en las dos cámaras, la ley de acción climática que fija las metas de cada sector para lograr reducir en un 51% nuestras emisiones al 2030 y avanzar hacia la carbono neutralidad. ¿Eso por qué lo resalto? Porque en Colombia, afortunadamente, nosotros no tenemos negacionistas del cambio climático en el Congreso de la República, y por el contrario, esta es una bandera que une a todos, porque defender nuestra naturaleza y proteger el planeta no es un tema ni de izquierda ni de derecha, es sentido común. No tenemos un planeta B, nos une el deseo de actuar, y Colombia es un país que ha identificado las posibilidades que esto trae en empleo, en crecimiento, en competitividad. A mí me parece errado que haya líderes políticos que estén tratando en este momento de desconocer una crisis que es absolutamente evidente y tosuda, y creo que el compromiso que tenemos también las nuevas generaciones y las nuevas generaciones de liderazgo político es hacer todo lo posible para adaptar, para mitigar y para poder contener esta ebullición climática tan lamentable. Expresidente Iván Duque, el del gobierno, el de la administración Petro, es un gobierno que tiene una política de Estado en materia de acción climática. El presidente Petro está también allá en la cumbre, está, yo creo que llegando en este momento. ¿Qué tal lo está haciendo Petro en este campo tan importante para todos? Gustavo, a mí me parece bien que se hayan mantenido muchas políticas de Estado. Primero hay que también reconocer que desde el gobierno de mi antecesor, Colombia asumió unos compromisos importantes cuando se firmó el Acuerdo de París. Nosotros profundizamos muchísimas de las metas, logramos pasar del 13% a más del 30% de áreas protegidas, dimos un salto del 0.2% de energías renovables no convencionales a más del 14%, pusimos en marcha programas de conservación en la Amazonía con el pago por servicios ecosistémicos y también creamos los contratos de conservación natural. Muchas de esas políticas se han mantenido. Ahora, tengo una preocupación, y es que si bien el gobierno ha mostrado por lo menos continuidad en el discurso, me preocupa que muchas de las empresas que han estado interesadas en Colombia en el tema de transición energética, energías renovables no convencionales, están empezando a alejarse, a irse del país, porque o bien se han demorado algunas aprobaciones por parte del gobierno nacional, o porque se cambiaron reglas de juego de carácter regulatorio, o porque se eliminaron incentivos tributarios que fueron muy importantes para atraer esa inversión en el país. Yo espero que el gobierno pueda enmendar eso, porque de lo contrario, pues se puede quedar con el discurso, pero no con el recurso y no con la implementación práctica. Pero en líneas generales me parece acertado que le han dado continuidad a temas que hoy son política de Estado y que trabajamos con muchísimo entusiasmo para dejarlas fijadas de esa manera. Nuestro futuro es el libro del expresidente Iván Duque para salvar este planeta. Además es del sello Planeta, doblete total. Y de mano de la ciencia tenemos muchas cosas para hacer en materia de conservar lo que tenemos. Diana, a propósito de la ciencia, usted quiere hacerle una pregunta al expresidente de otro tema, ¿no? Claro que sí, expresidente Duque. ¿Escuchó las declaraciones del ministro de Salud de que todos fuimos parte de un experimento de vacunas en su gobierno? ¿Lo fuimos, expresidente? Pues mire, ahora que usted me hacía la pregunta de los negacionistas del cambio climático, pues creo que lo mismo pasa con los negacionistas de las vacunas, ¿no? Con una de las cosas que para Colombia fue muy importante es que nosotros no tuvimos movimientos antivacunas llenos de torpeza y de demagogia como ocurrieron en otros lugares. Colombia no solamente logró trabajar de la mano de la OMS y de la Organización Panamericana de la Salud, sino que cumplimos además protocolos del INVIMA bajo una situación de emergencia, y fuimos uno de los países que más éxito tuvo en el proceso de vacunación masiva en América Latina. Ningún experimento, lo que hicimos fue salvar vidas y hacerlo con estricto apego a la ciencia y al rigor también de las políticas de salud, y tuvimos al frente también de esa gestión a una persona excepcional como el doctor Fernando Ruiz,
y creo que fue reconocido no solamente a nivel regional, sino a nivel internacional, hasta el punto que él hizo parte también de la mesa directiva de COVAX. Entonces, me parece lamentable que el ministro de Salud salga con esas declaraciones tan desafortunadas, que además muestran que hasta para los temas de las vacunas le ponen ese sesgo y ese capricho ideológico, y eso no es lo que a Colombia le sirve. Yo creo que estamos tristemente viendo una reforma que quiere llevarnos nuevamente a esas épocas dolorosas del seguro social, de la estatización, donde las grandes colas, de la falta de medicamentos, de el lacerar con pagos demorados a la estructura que presta el servicio, a los médicos y a las enfermeras, etcétera. Entonces yo creo que esta tiene que ser una reflexión para darnos cuenta de lo que hubiera pasado si quienes estuvieran al frente en este momento hubieran sido estos caprichosos ideólogos, o más o menos estos caprichosos ideologizados, versus lo que hicimos nosotros, que fue gestionar con la salud pública, con la ciencia, con la evidencia, y dejar a Colombia como uno de los mejores países de América Latina y el Caribe en gestión de la pandemia. Presidente Duque, buenos días. Pareciera existir consenso político, entre otras de los expresidentes, con relación a las críticas que se han formulado por la negociación del gobierno Petro con las llamadas disidencias de la FARC, las estructuras criminales comandadas por Iván Mordisco o Iván Márquez. Pero hay otro riesgo que se pone de presente al conceder estatus político a este grupo, y es que por esa vía se negocie con narcotraficantes. ¿Cuál es su opinión a ese respecto? Primero, Hernando, un saludo muy especial y gracias por esa pregunta. Pues mi preocupación es de fondo, y yo creo que la he hecho desde el primer momento. Es que lo primero que se está haciendo acá es incumpliendo y violando lo que quedó en nuestra carta política a partir del acuerdo del 2016, cuando se estructuró el principio de no repetición. Es que las disidencias de Iván Márquez y Iván Mordisco no solamente incumplieron un proceso, sino que volvieron al terrorismo. Y además se dedicaron al narcotráfico. Hay que recordar que alias Iván Márquez es solicitado en extradición por los Estados Unidos. Su sobrino Marlon Marín está colaborando con la justicia de Estados Unidos. Hay que recordar que Jesús Santrich fue capturado en una operación donde la Fiscalía, con autoridades de los Estados Unidos, amparados en evidencia contundente, como lo dijera en su momento el entonces fiscal y el entonces presidente de la República, pues fueron por ellos para someterlo a la justicia de los Estados Unidos. Y ahora resulta que un criminal como Iván Mordisco, que no es nada distinto a un traqueto que trata de perfumarse con ideología para tratar de ganar nuevos espacios de negociación, ahora le quieren dar un tratamiento casi del más alto estatus de negociación, además con un elemento que nunca se había tenido en Colombia, y es permitirle la legalización de un porcentaje de su fortuna. Entonces, creo que esto es lamentable, y creo además que lo preocupante de esto es el mensaje que se da a los grupos armados ilegales, y es que en la medida que crezcan, se reproduzcan y representen amenazas, siempre van a tener una mano tendida por parte del gobierno. Luego se va a convertir en nuevas parteras de violencia, cuando lo que aquí toca hacer es implacable con el principio de no repetición. Creo que es un grave error, y creo que esto no va a conducir sino a nuevas formas de violencia en el país. Expresidente, muchos de los que hoy hacen la paz lo señalan a usted como diciendo fue débil o timorato en la implementación y por eso pasa lo que hoy pasa. ¿Qué decirles a ellos? Pues mire, Gustavo, yo he visto, pues usted sabe que siempre desafortunadamente hay personas que están buscando protagonismo y que se la pasan siempre llenando sus jarrones de vanidad, y que han en los últimos días dicho esas palabras que usted está en este momento trayendo a colación. Pero yo creo que a esas horas largas de mentiras, nada más importante que la contundencia del mensaje de Antonio Guterres, cuando en el año 2021 estuvo en Colombia y nos acompañó para hacer la revisión de los primeros 5 años de implementación, donde no solamente reconoció lo que Colombia había logrado, sino toda la gestión integral de nuestro gobierno. Además, advirtiendo que a nosotros nos tocó enfrentar una pandemia en la mitad de ese proceso de implementación. Y cuando terminó nuestro gobierno, yo recuerdo que había gente que nos criticaba, que decía, es que el Instituto Kroc dice que solamente se ha avanzado un 35%. Y decía, sí, claro, pero es que 35% frente a un proceso que está previsto para implementarse en 14 años, pues lo único que muestra es que vamos con respecto a las metas de implementación. Más bien lo que hay que preguntarse es, ¿qué pasó con la consejería que
dirigía exitosamente Emilio Archila, qué pasó con el Gabinete de Paz, qué pasó con la coordinación de políticas públicas, qué pasó con la ejecución presupuestal, qué pasó con la ejecución de los proyectos PEDET, qué ha pasado también con la implementación de los proyectos de reforma rural integral, entre los que estaban la adjudicación de títulos de tierra. Todas políticas que están en este momento, no solamente a paso de tortuga, algunas que ni siquiera se están ejecutando, y a eso póngale también en lo que usted resaltaba hace un rato, de estar premiando a quienes fueron nuevamente al terrorismo y que encajan en la violación del principio de no repetición. Yo creo que la evidencia es mucho más contundente que los discursos, y por eso a las horas de mentiras me quedo con el testimonio del secretario general de las Naciones Unidas, que ha sido el evaluador, el que le ha puesto el seguimiento y la observación a esta implementación, sin tener que estar de alguna manera afianzado hacia ningún tipo de percepción política o hacia ningún tipo de interés político. Nosotros mostramos claridad, avanzamos y avanzamos a pesar de una pandemia. Nuestro futuro, Manifiesto Verde para América Latina y el Caribe, el libro que el presidente Duque está presentando en Dubái. Expresidente, muchas gracias, mucha suerte con el libro.